porque soy viñamarina y soy independiente. Marlene Olivarí, la viñamarina de todos. Buenos días, queridas auditoras, auditores, viñamarinas y viñamarinos que están junto a nosotros durante toda la semana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en punto, junto a nosotros. Y cada día, como ustedes saben, tenemos distintos profesionales que pueden aclarar las dudas que tienen nuestras vecinas y también nuestros vecinos. Tenemos expertos en cada materia y esta semana nuevamente nos acompaña nuestra querida psicóloga Paulina González. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Hola Marlene, muy buenos días, ¿bien y tú? Muy bien, muy contenta de estar junto a ti nuevamente. Muchas gracias. La verdad es que nos han escrito muchas las personas a nuestro mail marleneolivarialcaldesa@gmail.com porque ellos también tienen preguntas. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es un tema importante, que desafortunadamente ocurre mucho en nuestro país y también tenemos cifras muy importantes en Viña del Mar, que es relacionado al abuso sexual infantil. Quiero que nos cuentes, Paulina, para comenzar inmediatamente con este tema, ¿qué puede ser considerado abuso sexual y qué diferencias tiene con una violación? Sí. Bueno, Marlene, antes que todo, iniciar con comentarte que, como tú muy bien dices, es un tema difícil, es un tema que muchas veces ha sido silenciado y que ocurre, la verdad, independiente del contexto socioeconómico en el que nos encontremos. Sí. Y la verdad es que es muy importante que los adultos nos movilicemos en torno a esto, que no nos quedemos sin hacer nada, que no lo silenciemos, porque lamentablemente existe, y si no hacemos nada, el trauma puede ir acompañándonos hasta la vida adulta, porque deja huellas dolorosas y difíciles de borrar. Y frente a tu pregunta de qué puede ser considerado un abuso sexual, la verdad es que es importante entender que no solo es por medio del contacto físico, también puede ser considerado un abuso sexual el exhibirse frente a un niño, el someterlo a que observe actitudes sexuales eróticas de una persona adulta, el utilizar a un niño con fines pornográficos, es decir, sacarle fotografías, grabarlo, el ciberacoso, el hablarle sobre temas obscenos que no son adecuados para su edad, el tocar o mostrar sus genitales, es decir, yo como adulto tocar a un niño en sus partes íntimas o hacer que el niño me toque a mí como adulto en mis partes íntimas, es considerado también abuso sexual. También, por ejemplo, el que escuche material pornográfico y en sus más graves situaciones, como en aquellos, los más graves puede ser considerado la explotación, sexual infantil, y la penetración sexual, que es más comúnmente llamado la violación. Pero es muy importante que distingamos que no solamente la violación es abuso sexual, sino que todas estas manifestaciones que también te menciono. Y esto de sacarle fotos piluchos al niño, eso no corresponde, ¿ah? No, la verdad es que no corresponde, ya que lo mencionas, un llamado como especial a las mamitas, papitos que de repente suben fotos, Sí. que pucha, que ojalá las cuentas sean privadas, que sean administradas por los adultos, porque no sabemos qué personas pueden tener acceso a esa foto y utilizarlo con fines que no son buenos para sus hijos. Claro, y al publicarla la guagua, peluchita, cuando la mudan, o al niñito, potito pelado, digamos las cosas como son, pucha, Sí. claro, qué ternura más grande, pero resulta que esa foto, al estar en la web, o al estar en internet, en las redes sociales, ya tú pierdes el control de esa foto. Pierdes el control, justamente. Pierdes el control absoluto. Mira, nos preguntan muchas auditoras, ¿cómo podemos detectar que un niño está siendo víctima de abuso sexual? ¿Y qué actitudes tiene un niño abusado? Mira, Ahora, perdón, hay... Paulina, Bien. aclaremos a la gente que cuando hablamos de abuso infantil, sexual infantil, estamos hablando de cualquier niño menor de 18 años. Menor de 18 años, sí, Ya. que es mi especialidad. Ya. La verdad, Marlene, existen varias señales y estas señales pueden ser físicas o emocionales.
el niño, por ejemplo, puede tender a actuar como si tuviera menos edad de la que cronológicamente tiene, es decir, que de alguna manera observamos un retroceso en su desarrollo y hay cambios repentinos de comportamiento. O sea, a los papás que me visitan les llama la atención que el niño era de tal manera y de un momento para otro cambió. Y son comportamientos, la verdad es que súper específicos que podemos catalogar de un abuso sexual. Por ejemplo, que el niño o la niña tenga temor a quedarse solo con una persona o a visitar cierto lugar que antes no tenía ningún problema. Por ejemplo, por contarte algún caso en particular, de repente empezó a tener miedo de quedarse con el primo o visitar la casa de la tía. Y uno tendría que empezar a sospechar, como, ¿qué será? Otro síntoma, otra señal es que, por ejemplo, el niño rechace que lo toques. Un toque, por ejemplo, que yo me apoye en su pierna o que le toque el hombro, algo que puede ser ni siquiera considerado como, no estoy tocando ninguna parte íntima, pero ¿Sí? ya el niño rechaza eso, se aleja. Eso también a mí me debiera de llamar la atención. El que empiece a autolesionarse, o, por ejemplo, que empiece a tener juego excesivo con las partes privadas de su propio cuerpo. Si bien hay que diferenciar que hay una etapa que los niños, por exploración, tocan su cuerpo. Hasta qué edad esa Mira, exploración? la verdad es que los niños, por ejemplo, de 3 4 años, es muy usual que se toquen, que se vayan descubriendo, que jueguen con su pene cuando van al baño, pero esto, particularmente para que a las mamás, a los papás les llame la atención, es un juego excesivo, es como un juego incluso compulsivo, ¿ya? Y esa es la diferencia, no es solo que el niño se toca cuando va al baño, sino que en verdad está viendo una película y se toca, en verdad está comiendo y se está tocando. Es así de drástico, ¿ya? Y por ejemplo también el que tenga continuos juegos que involucran temas sexuales con amigos, con juguetes, con mascotas incluso. Por ejemplo, que el niño con sus juguetes gráficamente muestre como una interacción sexual entre los juguetes. Ah, Yo lo he visto en consulta, por ejemplo, que los niños pescan peluches y están realizando casi un coito entre los juguetes y eso a nosotros como adultos obviamente nos tiene que llamar la atención. claro, eso es raro. Eso es Es porque raro. ellos están viendo tal Están vez películas viendo, pornográficas, el tío le muestra cosas. claro, es O como sea, que reviven ciertas cosas y por ejemplo incluso que en los dibujos haya contenido sexual, ¿ya? O que realice preguntas como inadecuadas respecto de la sexualidad, inadecuadas lo digo como para su edad, ¿ya? Porque los niños obviamente pueden tener ciertas inquietudes en torno a la sexualidad, pero son preguntas que como adultos nos llaman la atención que como ni siquiera tiene un lenguaje eh, correspondiente a la edad, sino que es totalmente distinto, que a lo mejor esas cosas las he escuchado, y eso lo tenemos que diferenciar del desarrollo sexual natural y saludable en los niños. No sé si me explico que es sí, algo distinto. sí. Paulina, mira, nos preguntan si tenemos dudas y encontramos alguna de esas características en algún niño, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al doctor? ¿Lo llevamos al psicólogo? ¿Le preguntamos directamente qué le pasa? ¿Cómo actuamos para poder saber la verdad? Mira, la verdad es que ahí es como, podemos hacer la verdad varias cosas, ¿ah? Como mm, como te decía delante, el abuso sexual no necesariamente tiene un síntoma físico, entonces muchas veces a lo mejor el doctor no va a ser capaz de distinguirlo, porque no va a tener ningún síntoma físico, por ejemplo, perdón que sea tan gráfica, pero por ejemplo la niña va a tener su himen intacto, ¿ya? Porque eso quiere decir que a lo mejor la niña no fue violada, pero eso no descarta un abuso sexual. El llamado es que si tienen dudas, pueden preguntarle a su hijo qué pasó, si Sí, tienen la apertura como de contarle, y sí, si la verdad es que tienen una sospecha de abuso sexual, pueden consultar a una psicóloga, que como lo hablamos la semana pasada, Marlene, es muy importante que consulten a la especialista adecuada para el caso, ¿ya? No cualquier psicólogo puede servir.
Y ahora es importante, si el niño devela una situación de abuso, ¿qué hacemos? Ya, y eso también vi por ahí que habían una de las preguntas que te habían enviado, como me comentaste, era ¿qué hacemos si un niño devela un abuso? ¿Ya? Y lo Sí. primordial, Marlene, como conversábamos, es creerle, y que tú le hagas creer además que le crees. No solamente que yo me quede como sí te creo, sino que le hagas saber a la niña, al niño que me está contando, que le creo. El escucharlo, escucharla, el no preguntar más de lo que ella o él me quiera contar, no insistir, debo darle tranquilidad y no debo por ende anteponer mi necesidad de saber, sino que la prioridad es él, ella, porque piensa que está, si es que está viviendo en una situación de abuso, lo que menos necesita el niño o esa niña es que yo lo llene de preguntas. De ninguna manera debo culparlo, culparla. No. Eh, Claro, y ni tampoco manifestarle, por ejemplo, si estoy enojada, si estoy decepcionada, por favor, como que ese tipo de comentarios, el llamado a los adultos que lo guardemos, que el tema es que yo a los niños les tengo que otorgar protección y Sí. alejarlo de la situación de abuso y del abusador. Es decir, que si yo me entero que está el padrastro, que lamentablemente en los índices, como lo revisábamos, Sí. eh, los padrastros generalmente son aquellas personas que lamentablemente más abusan de un niño, o sea, en general es una persona cercana a los niños e intrafamiliar. Lo que el niño necesita es que yo le brinde la ayuda necesaria, y en ese sentido, por ejemplo, podemos buscar una terapia reparatoria, que es la terapia específica que se utiliza para el tema de abuso sexual, y acompañarlo en todo lo que implique este proceso, ¿ya? Y estas acciones van a ser súper importantes para el pronóstico de la experiencia vulneradora que el niño pueda tener. Ya, pero hay muchas personas que piensan que esto de denunciar puede exponer demasiado al niño, eh, por lo que significa el trauma de tener que contar la historia, de tener que repetir la historia un montón de veces frente a los jueces. ¿Qué recomiendas tú? Porque también quiero que tú me digas si son realmente condenados los abusadores de niños en Chile. Mm. ¿Qué Mira, piensas tú? ¿Qué le sugiere a una madre o un padre que está muy frente a triste por esta lo que le está situación. pasando a su hijo? ¿Qué se hace realmente? Mira, primero te voy a hablar como de lo que yo sugiero versus lo que me preguntas como de mi experiencia, si es condenado o no el abusador. La verdad es que yo siempre recomiendo realizar la denuncia, independientemente de lo que puede pasar como en las acciones judiciales que se vayan a tomar, ¿ya? La verdad es que muchas familias, como tú muy bien señalas, se resisten muchas veces a realizar la denuncia, porque se preguntan como, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Sin embargo, el solo hecho, Marlene, de denunciar es algo tan importante para los niños, es de alguna manera, eso repara en sí mismo. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar súper simple. Los niños a mí cuando me cuentan que la mamá o el papá no hizo nada, me dicen como, y no dijeron nada, no lo denunciaron. Entonces yo no sé si me creen o lo protegieron a él en vez de protegerme a mí. Me pasó en un caso que estoy atendiendo que fue lamentablemente el abuelo paterno el que abusó de las dos hermanas. Eh, y las niñas se quedan con una sensación de que el papá no hizo nada, el papá porque es el papá de su papá quien abusó, y me dicen, mi papá no hizo nada, entonces mi papá prefirió a su Qué papá que a tremendo. mí. ¿Te das cuenta? Entonces, en este Encuentro caso, de terrible. hecho, fue el colegio quien denunció. Entonces, O a veces te digo qué pasa, dime, a veces yo sé que sucede que no denuncian al tío que tiene plata o claro, al familiar que tiene mucha plata, porque en el fondo, por un tema de conveniencia o porque es el que paga todos los gastos de la familia, o es mm, el que nos lleva de vacaciones, o es claro, el que paga las cuentas de la casa, entonces no sí, lo voy a denunciar porque ¿quién nos va a mantener ahora? sí, Y sí, eso eso, yo sé que sucede.
eso también ha llegado a pasar en algunos casos que yo tengo, que la mamá lamentablemente continúa manteniendo su relación de pareja con esta persona, por lo que tú dices, porque él mantiene la casa y si yo lo denuncio, ¿a dónde nos vamos? Y la verdad es que eso es súper ambivalente para los niños, porque es como, sí, ok, yo no puedo porque no tengo dónde vivir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Que esto siga ocurriendo? Entonces es bien ¿Qué difícil. pasa con la dignidad de tu hijo, de tu Claro, claro, hija? y qué enseñanza le dejo además. Además, ¿qué se hace? Le dejo y además le estás dando a entender al otro gallo, al tipo que abusa, oye, Que puede seguir haciéndolo, sigue claro. haciéndolo porque tú pagas las cuentas. Sí. Entonces, Qué horror. lo que, retomando el tema, como yo te decía, lo que yo sugiero es que se realice la denuncia, ya porque es la única manera además que podemos hacer que la justicia actúe, ya, porque si no esto va a seguir ocurriendo, Mm. y recordemos que finalmente el abuso sexual es un acto criminal independientemente quién lo hizo, ya, y debe por cuanto ser denunciado por muy cercano y por muy querido que sea el abusador. Eso por un lado. Frente a tu pregunta, la verdad de qué se hace, y con esto, por favor, que no sea como no denuncie, sino que por favor denuncie a pesar de que lo que voy a contar. Que la verdad es que yo he trabajado a lo largo de, por lo menos de los 10 años que llevo siendo psicóloga, por lo menos 8 me he dedicado al tema del abuso sexual. Y lamentablemente, el 70% de los niños que yo atiendo ha pasado por una situación de abuso sexual. Y de esos casos, solamente pudimos condenar a una persona. Solo a una. ¿Por qué? Porque el servicio médico legal tenía rasgos físicos de lo que había pasado. Y la verdad es que el llamado también es a la justicia de que también sea condenable el abuso sexual sin síntomas físicos, sin signos físicos, perdón, porque es igual de grave un abuso, una tocación a una violación. Los daños emocionales son igualmente dañinos y graves. Entonces, no porque un niño no haya alcanzado la violación, deja de ser importante lo que le pasó. Pero a pesar de eso, por favor, denuncien. Paulina, mira, yo que soy mamá, te juro que encuentro tremendo el tema y qué despreciable ser son las personas que abusan de los niños, qué despreciable. Eh, yo creo que es la palabra más suavecita que puedo decir, Sí. pero lo que pienso realmente es mucho peor. Mm. Eh, yo creo que ninguna madre, ningún padre en el mundo quisiera que nuestros hijos pasaran por situaciones así. Por lo tanto, antes de que esto suceda con nuestros hijos, ¿de qué manera podemos prevenir que a nuestros hijos o que nuestros hijos vivan situaciones como estas? Porque nosotros no podemos estar las 24 horas del día encima protegiéndolos, pero sí podemos, ¿qué podemos hacer? Podemos conversar con ellos, podemos explicarle que hay ciertas cosas que ellos no deben permitir, Mm. que tengan ojo. Es súper fome, oye, que no te miren mucho, que nadie te toque tu pierna, que nadie te... Es fome tener que hacerlo, pero desafortunadamente estamos en un mundo donde a nuestros hijos los tenemos que educar para que no acepten conductas de otros. ¿Qué consejo le das tú a las mamás y Mira, a los papás que nos están escuchando? y como tú dices, claro, lamentablemente vivimos en un mundo que esto ocurre a la vuelta de la esquina y en nuestra propia casa, quizás, eh, y lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar de esto que tú mencionas, de poner ciertos límites, hablar de ciertas cosas que a lo mejor para los adultos son difíciles. Pasa que en las generaciones anteriores a nosotros no nos hablaron a lo mejor de sexualidad. Yo creo que el llamado importante y una estrategia de prevención en torno al abuso sexual infantil es que los niños tengan una educación sexual clara y oportuna, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a prevenir y combatir el abuso sexual infantil. Es decir, concretamente, por ejemplo, que los niños y niñas conozcan su cuerpo, sean capaces de diferenciar cuáles son aquellas partes públicas
del cuerpo y cuáles son aquellas partes privadas de su cuerpo. Yo, Marlene, lo explico súper fácilmente. Las partes privadas del cuerpo, para que los niños sepan y aquellas papás y mamás que nos están escuchando puedan explicarle a sus hijos, las partes privadas y por ende íntimas son aquellas que nos cubrimos ya sea con la ropa interior o con el traje de baño. Esas son las partes que nadie, absolutamente nadie, diferenciando obviamente cuando uno es chiquitito, obviamente alguien te va a acompañar al baño, te va a lavar o el médico te va a acompañar. Aparte de eso, nadie te puede tocar esas partes íntimas, es decir, las mamas en las niñas, la vagina en las niñas, el potito en las niñas, el pene en los niños y el potito en los niños. Eso nadie nos puede tocar, ¿ya? Y eso, de alguna manera, los va a ayudar que los niños sean capaces a detectar ciertos riesgos, es decir, que si alguien en el furgón, en el colegio, en el negocio, en el ascensor, me tocó, me rozó, tuvo alguna intención que los niños sintieron extrañas, por favor, sean Buscarle a capaces los de papás al detectar tiro. esos riesgos y de pedir ayuda si eso me llega Sí. a pasar. Y en ese sentido, bajo ese escenario, Marlene, es muy importante que los adultos hablemos sobre temas de sexualidad con nuestros hijos, que no sean temas tabú, porque No. entre menos lo converso, menos ganas los niños van a tener de contarme. Y por favor, reforzar un vínculo de confianza fuerte con él, con ella, con la niña, con el niño, y con eso que él sienta la confianza de acudir a nosotros si algo así le llega a Ya, pasar, porque sí, si yo Paulina, la tengo, pero que perdón, dime, pero ¿qué pasa si ese abusador es el propio padre y la mamá no le quiere creer? Porque mira, hay mamá que a las hijas mujeres les han dicho, ay, claro, seguramente tú estás coqueteándole a ese hombre, seguramente tú, y tampoco pueden confiar ni en la mamá ni en el papá. ¿A quién recurren? mira, bajo ese escenario, yo la verdad es que el llamado también a los niños es que pudieran acercarse a algún adulto de su confianza. Muchas veces, y qué bueno que lo mencionas, yo también trabajo en colegio, entonces pasa que cuando se devela una situación de abuso en el colegio, los niños dicen, es que no puedes llamar a mi mamá porque mi mamá me va a pegar, a lo mejor llegando a la casa, porque yo conté esto. Y la verdad es que el llamado es, a mí me ha tocado que los niños me develan una situación de abuso y he tenido que pedirles, aunque no sean el apoderado y que de repente en ese escenario nos encontramos en algo súper complejo porque nosotros en el colegio tenemos que llamar al apoderado necesariamente. Cuando pasa una situación de abuso, los niños a mí me pueden decir quién es un adulto de tu confianza, Sí, a quién un yo puedo tío, un llamar, abuelo. un tío, una abuela, y de repente la vecina, la misma Sí, profesora, sí. pero a alguien que necesariamente ellos confían y le van a creer y que se va a movilizar para creerle. Y qué bueno que mencionaste esto de que la mamá, por ejemplo, poniéndolo en un caso, podía decirle no porque a lo mejor tú tuviste que ver porque te pusiste una falda muy corta, Ay, qué porque atroz. fuiste coqueta, porque No, lamentablemente ocurre, Marlene, la verdad es que esto también es parte de los mitos en torno al abuso sexual y hace más complejo aún el abordaje del abuso sexual, ya que es suficientemente complejo este tipo de comentarios que lamentablemente siguen ocurriendo. porque nada lo justifica. Ni Claro, siquiera que la niña andaba con la mini muy corta. Nada claro, lo justifica. nada lo justifica y la verdad es que un niño, el mito es que un niño a lo mejor provocó al abusador porque tenía un comportamiento seductor o como mencionábamos andaba con una falda corta o cuando veía tele se acostaba en el sillón y tiraba la pierna para arriba, porque de todas esas cosas me he escuchado. La verdad es que siempre, y en esto quiero ser categórica, siempre la responsabilidad del hecho abusivo es el agresor. El niño, la niña jamás va a tener responsabilidad en algo así, porque el niño además no es parte ni de su comportamiento ni de su lenguaje, el erotismo no es parte de un niño. Entonces, aunque haya andado con una falda corta, aunque haya tenido la pierna arriba, aunque se haya puesto un escote, una transparencia, jamás va a ser culpa del abusado. O sea, hablemos de niños, cualquier persona de menos de 18 años.
Claro, o sea, yo te puedo hablar bajo ese escenario porque es mi especialidad. Maravilloso, Paulina, tú no sabes la cantidad de personas que nos están escuchando, que seguramente han pasado por esta situación tan compleja, pero tiene solución. Lo importante es que denunciemos y que también conversemos con nuestros hijos. Yo creo que el diálogo siempre, siempre va a ser el gran ganador de todo esto. Escuchar a nuestros hijos y protegerlos por sobre todo. Porque si tenemos hijos protegidos en su adolescencia, en su infancia, seguro que van a ser adultos con una mayor madurez, con mayor seguridad ante la vida. Sí. Paulina, muchas gracias y nos vamos a reencontrar la próxima semana con otro tema tan importante como este de interés de todos nuestros vecinos y vecinas de Viña del Mar. Un beso muy Un grande beso. para ti. Gracias, Gracias. Paulina. Que estén muy bien. Y un beso muy grande también a todos nuestras auditoras y nuestros auditores. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao. Porque soy viñamarina y soy independiente. Marlene Olivarí, la viñamarina de todos.